Una clase, ya, un paquete ya. Torch tiene una clase que se llama NN que te permite crear redes neuronales, ¿ok? Entonces, pero no sería una clase, sería un paquete, un módulo. PyTorch tiene un módulo llamado NN que te permite construir redes neuronales. Entonces, aquí estamos definiendo una clase. Para los que saben programación, las clases las debemos inicializar, las clases tienen cierto sentido, es decir, si yo tengo una clase persona, yo puedo decir que siempre esa persona tenga un nombre, tenga un apellido, tenga, no sé, una cédula, entonces identifico esa, le puedo poner ciertas características a esa clase, ¿ok? Entonces, yo estoy creando una clase network, que de hecho yo le pude haber puesto cualquier nombre, pero esta clase está utilizando al módulo NN, ¿okay? Entonces aquí estoy inicializando esa clase, y ¿qué estoy diciéndole al inicializar la clase? Es decir, que le estás dando ciertas características de esa clase. Esto es programación pura, así que si alguien lo puede explicar mejor, me ayuda. Entonces, yo estoy diciendo que siempre que cree una clase network, la cree de esta manera, ¿okay? Que cree estas características a esta clase, ¿okay? Es decir, aquí estoy creando, y aparte utilizo el self se utiliza en programación mucho, es para llamarse a sí mismo, ¿verdad? Entonces estoy diciendo self, se llama a sí mismo a la clase network, y le pongo un punto hidden. Esto aquí, recordemos que yo lo estoy creando, la variable que estoy creando para esta clase, es igual a mi módulo NN, que tiene una función lineal, donde le digo el número de entradas y el número de salidas. ¿Okay? Entonces, ya en una sola línea de código, ya le dije que lo que va a entrar por ahí es 184 datos y van a salir 256. ¿Y lineal qué quiere decir? Que dentro tiene una WX más B. Entonces tú ya no, ni siquiera creas los W, ni siquiera creas los B. Él los crea, son funciones lineales, porque en realidad lo que tenemos dentro de una red neuronal es una acumulación de funciones lineales, solamente que le aplicamos activación. ¿Sí o no? Entonces, él te está creando una función lineal que tiene 784 entradas, 784X. Te crea los W aleatoriamente y al final te dice necesitas 256 salidas. ¿Okay? Él hace todo ese cómputo internamente. Luego estoy creando otro que le puse output, donde le digo una lineal de 256 a 10. Y estoy creando un self sigmoid, donde digo NN sigmoid. Este módulo tiene ya la función sigmoid en una sola función. Ya no debo escribir la función sigmoid. Una pregunta, con el NN lineal yo creo solamente una capa oculta. Estás creando una capa. Solo uno. Solo uno. Si quieras ponerle más, puedes poner Más. Sí. pero igual, self.hidden igual. Puedes poner Hayden 1, Hayden 2, Hayden 3, porque donde tú las unes es acá, donde creas la función forward. Aquí es donde tú la creas. Aquí tú solamente estás definiendo lo que puedes utilizar. La arquitectura. No la arquitectura, los elementos para mi arquitectura. ¿Okay? Aquí estoy definiendo los elementos para mi arquitectura, es decir, que yo voy a poder utilizar una función lineal que me transforma en 784 a 256, otra de 256 a 10, voy a utilizar una sigmoide y voy a utilizar una softmax. ¿Okay? dim1 es lo mismo en NumPy que teníamos para columnas y filas, 0 filas, dim1 columnas. Utilizamos en softmax, siempre se pone dim1 porque softmax te saca la probabilidad de toda la columna de resultado, ¿verdad? Porque es la probabilidad del valor sobre la sumatoria de las probabilidades. Pero bueno, entonces aquí es donde tú armas la red neuronal. Yo digo, defino una función forward donde le estoy enviando self, o sea, le estoy enviando la clase network, y tengo una entrada X, donde ese valor que entra a la red neuronal va a entrar ¿a quién? A self.hidden. ¿Y self.hidden qué era? Una función lineal de 184 a 156. Entonces aquí voy a tener un X que tiene 256 de dimensión. Luego, ese X ¿a quién entra? Acuérdense que cuando estamos en funciones va secuencial, ¿verdad? Primero se ejecuta este, luego viene el acá y viene a la activación. Y tiene sentido, porque digamos que era WX más B, a eso le ejecutamos la activación. Entonces, la activación va a ser sigmoide ¿de quién? De mi X. Y eso lo estoy guardando en otra X. Ojo que aquí yo también pude haber puesto X1, acá ponerle X1 y acá X2, lo pude hacer
pero para reutilizar la misma memoria y no utilizar más memoria, utilizo el mismo X y siempre la secuencia va a ser así. ¿Okay? Entonces, aquí ya obtuve la sigmoide del resultado 156. Ahora, ¿qué necesito? La siguiente capa, ¿sí o no? Entonces, le digo, ok, ahora ese resultado, mételo por la capa que llamé output. De 256, le aplico una función lineal que me lo transforme a 10. ¿Y a eso que le debo aplicar? La software. Para que saque la probabilidad del valor y el que mayor probabilidad sea, ese es el que me va a tomar. Cristian, disculpa, al utilizar varias capas, que sido 10 capas, siempre la capa siguiente, la entrada es la salida de la anterior. Sí, porque imagínate gráficamente, si yo tengo una red neuronal que tiene 10 entradas, aquí pongo 256 y aquí tengo 20. Es multiperceptrón, es decir, todas interconectadas entre sí. Si tú vas al gráfico vas a ver que todas estas tienen una línea hacia el primero de acá, todas estas una línea hacia el de acá, todas estas una línea hacia acá. Entonces, todas están interconectadas. Entonces necesitas 256, o sea, tendrías el mismo número de salidas acá, deben estar conectadas al número de entradas acá. Dice, ¿cómo escoger ese número de salidas? Por ejemplo, yo tengo 784 y ¿por qué puso 256? Puede haber puesto 300, Pudiste haber puesto lo que te dé la gana, pero recuerda que mientras más grande en ancho o en alto, más propenso a overfit. ¿Ya? Pero lo ideal en cualquier investigación, aquí la estamos creando nosotros de cero, pero cualquier investigación no es que la crees de cero. Vas a un paper, vas a alguien que haya trabajado, miras qué le funcionó al resto de gente, y el resto de gente quizás ya tiene una estructura, ya tiene y le funcionó bien, y empiezas ahí y dices, ok, pruebo esta red neuronal que ya le funciona a él, ves que tus resultados concuerden con los de él, y ahí empieza a trabajar tú, ahí empieza a modificar eso ahí para tener tus propios resultados. Pero empezar de cero, idealmente no, porque te va a tomar muchísimo tiempo, porque aquí tenemos 784, pero yo también le puedo haber puesto 1000, no sé, y no 2 capas, sino muchísimas capas, y te va a tardar mucho más el procesamiento. Y esa es una de las opciones, de las posibles opciones de combinaciones que puedes hacer. Entonces lo mejor es que empieces viendo qué haya hecho alguien, que haya tenido buenos resultados, y de ahí empieces tú. Y ya también va un poco por experiencia, y ahí es cuando tú ya te especializas en un campo, ver qué arquitectura va bien para tu caso, e irla modificando. Pero sí, en este caso yo la cogí aleatoriamente. Yo le puse 256, pero pudo haber sido otro valor. Y como vimos, yo lo que estoy haciendo aquí es, en una variable model, guardar network. Network era la clase. O sea, en network guardé todo esto acá, ¿verdad? Todo lo que la armé. Y estoy viendo que en network, si la imprimo, me dice, tiene una función lineal de 256, de 184, que estoy mostrando la arquitectura de mi red. No te la muestra necesariamente en orden, pero te muestra los elementos que tiene. ¿Okay? Y vimos que había otra forma de crear la red neuronal, más rápida que la anterior, que era crear la clase. Importamos ahora el módulo F. Y el módulo F es un módulo función. ¿Qué decimos? Creamos el self hidden, estas dos partes son iguales, pero si dan cuenta ya no definimos la sigmoide ni la softmax, ya no definimos aquí, sino que yo le puedo poner directamente en una línea todas esas líneas intermedias que teníamos, porque yo puedo decir que X es igual a la función sigmoide ¿de quién? De esta capa de acá. Y acá mi X total va a ser igual a la función softmax del resultado que obtuve acá. Y es lo mismo que tengo arriba, ¿verdad? ¿Coinciden conmigo que es lo mismo que está arriba? Entonces lo hice de una manera más rápida. Como vimos, tenemos varias funciones de activación. Tenemos la sigmoide, la tangente hiperbólica y la relu. La sigmoide ya no se usa mucho. ¿Por qué era que ya no se usaba? Porque tiende a Porque ser. podría, los valores en la parte superior y en la parte inferior se vuelven muy planos, ¿verdad? Entonces imaginemos que justamente estamos en esta parte de la función. Si estamos en esta parte de la función donde es plano, no va a aprender muy bien, porque acuérdense que él aprende con quién, con la pendiente, ¿verdad? Entonces si estamos muy planos no va a aprender muy bien. Entonces
Luego vino alguien y dijo, ok, ¿por qué no utilizamos la tangente hiperbólica? Que la pendiente aquí es un poco más inclinada que acá. Y se dieron cuenta que con ese poquitito de pendiente que tenía diferencia con acá, ya ayudaba muchísimo. Porque recuerden que si tengo muchas neuronas, son muchas multiplicaciones. Entonces, ese poquito de pendiente va a afectar en realidad muchísimo porque son muchos hiperparámetros. Pero al final vino también alguien y dijo, ok, pero la ReLU tiene una pendiente de 1. ¿Verdad? Porque la ReLU es cualquier valor menor a 0 es igual a 0 y cualquier valor mayor a 1 es igual a su propio valor. La pendiente va a ser 1. Es decir, que si tengo 2 aquí, el valor de acá va a ser 2. 4, 4, la pendiente va a ser 1. Entonces siempre va a tener una pendiente positiva que me va a ayudar a que el algoritmo aprenda más. Por eso utilizamos las capas intermedias ReLU. Y en la capa de salida, ¿qué utilizamos? ¿Qué función utilizamos? En general, ¿cuál utilizamos? Software. No. Depende del problema que tengas. En las intermedias ReLU y a la salida dependiendo. Si es binario, puedes utilizar la sigmoide. Si es multiclase, la softmax. ¿Ya? Pero ya va a depender del problema. ¿Okay? Ojo, que aquí no es que estamos estudiando todas las funciones de activación posibles. Ya ese es otro campo, también para ciertos casos podemos utilizar otras funciones de activación, entonces eso sí es un poco de lo que voy investigando también. Entonces, aquí que dice, con lo que hemos aprendido creemos una red neuronal mucho más grande, 784 de entrada, una capa intermedia de 128, que le apliquemos un ReLU, una de 64 que le apliquemos un ReLU, y una de 10 que le aplicamos un softmax, y aquí que tenemos nuestra función de error que es la cross-entropía, ¿verdad? Y que ahí va a aprender hacia atrás. Todo eso lo podemos hacer con lo que teníamos antes. Estamos definiendo aquí las capas que vamos a tener, 184, 128, 128, 64, 64, 10. Y acá estamos diciendo a lo primero que entre, le aplicamos una ReLU, ¿verdad? Aquí estamos utilizando la capa que creamos aquí. A eso aplicarle una ReLU, a eso pásalo por la segunda capa, a eso aplicarle otra ReLU, pásale la tercera capa que es transformarlo ahora a 10 y a eso aplicarle una softmax y ya la tienes. Aquí estamos viendo la arquitectura. Como les dije, los pesos, uno dice, pero ya nunca programamos los pesos ni los vías. Si yo pongo imprimir, muéstrame los pesos, vemos que ya tiene unos pesos, es porque Python te los define de manera automática. ¿Okay? Eso ya lo hace aleatoriamente, te los inicializa. Que igual, si se ponen a leer esta parte de aquí, tú también puedes decir, no, quiero que me los inicialices con tales valores. Y tú predefinir cómo inicializar. Porque quizás tú tienes tú tienes experiencia en cierto campo y tú sabes que con estos pesos de inicialización, el algoritmo va a estar más cerca de un valor real que de estar equivocado. Y bueno, esto es un poco lo que vimos. Acá había otra forma de armarlo que era con NN secuencial, que NN secuencial lo que quiere decir un poquito, creo que también tiene el sequential, que es decir, dentro del sequential le pongo todas las funciones que voy a utilizar. Es decir, un acumulado de todo. Le pongo NN sequential y adentro le estoy poniendo una función lineal de mi entrada, la estoy definiendo las dimensiones, entrada-salida, estoy aplicando una ReLU, luego le aplico otra lineal, otra ReLU, una lineal y una softmax. Y todo lo que tenía arriba ya lo definí solamente aquí. Y hace exactamente lo mismo. Esto es lo mismo de los pesos y ya está. Entonces, ahora sí, hicimos nosotros el feed forward, pero queremos que aprendan, necesitamos el backpropagation. Okay, con lo que hemos aprendido vimos que el backpropagation, uno que utilizamos era el gradiente descendiente, y en realidad, por ejemplo, en este ejemplo lo que queremos es que si el E está aquí, escoja un camino que lo lleve a la parte de abajo, es decir, algo que tenga una pendiente negativa y no quiero que. Entonces el backpropagation, como vimos en la parte de teoría, nos ayudaba a eso. ¿Y cómo es que aprendía? Porque calculábamos, ¿qué sacábamos? El gradiente. Primero definíamos la función del error y con la función del error sacamos el gradiente del error con cada uno de los pesos, ¿verdad? Entonces, eso era la derivada parcial del error con respecto al peso. Y
como vemos tenemos muchísimas W. Entonces ahí se aplicaba la regla de la cadena, porque si yo quería ver cómo afectaba el W que estaba al inicio, quizás era muy profunda, yo que tenía que ir calculando la derivada parcial hacia atrás, y veíamos que la multiplicación de esa derivada parcial era cómo me afectaba en el peso este W de acá. Un poco es eso lo que está aquí, que aplicamos el feed forward y aquí hacemos el back propagation. Es decir, que si yo quiero ver cómo W1 afectó en mi error, ¿yo qué necesito calcular? Por ejemplo, aquí, la derivada parcial de mi loss function con respecto a quién, a lo que está antes, a L2. Luego, la derivada parcial de L con respecto a S, ¿qué va a ser igual? A la multiplicación de la derivada parcial de L2 con S por lo que tenía antes. Luego, si quiero ver la derivada parcial de L con respecto a L1, es la multiplicación de este pedacito aquí por lo que tenía antes. De L sobre la derivada parcial de L sobre S por la multiplicación de lo aquí. Y así hasta llegar a W1. Y ese es un caso, pero tenemos muchos W, va a ser lo mismo para cada uno de los W. En general, eso es lo que hace. ¿Cuál es? Es que este es el formato de la regla de la cadena. No, o sea, sí, acuérdate que para actualizar los pesos, tú quieres saber cada peso en qué afectó en el error, ¿verdad? Porque acuérdate que el peso acá puede ser muy grande, el acá muy pequeño, y cada uno es una función lineal. Entonces quieres saber esta función de acá, cuánto afectó al de acá. Y si afectó mucho en el error, ese peso que debes hacerlo, bajarlo. En cambio, si ves que en realidad esta función tiene muchísima importancia para reducir el error, el peso debes subirlo para que le dé más importancia a ese modelo. ¿Qué? O sea, puede tener varios nombres, o sea, dependiendo el autor puede tener otros nombres. Pero en realidad lo que queremos nosotros aquí es calcular cada peso en que afectó en mi resultado final. ¿Para qué? Para mediante eso aumentar el peso de esa línea o reducir el peso de esa línea para que le dé mayor valor a la función que estaba antes o menor valor a la función que estaba antes. Porque recordemos que tenemos una función y se multiplica por el peso, Wx. Entonces, si W es muy grande, quiere decir que esto que estaba antes le estoy dando muchísima importancia. Si W es muy pequeño, quiere decir que esto que estaba antes no le es mucha importancia. Recuerda que es una función lineal. Si tenemos un gráfico así, la función de acá puede ser una línea recta acá y la función de abajo puede ser una línea recta acá. Y con eso yo ya puedo separar datos que estén acá con datos de acá, porque son dos funciones lineales que se unen. Entonces, si yo creo que esta es mucho más importante que esta, le doy más peso para que esta vaya aprendiendo más y se vaya cerrando, pero la de acá poco peso para que se mantenga en el mismo lugar. Un poco esa es la lógica. Es la lógica, ¿a qué le doy más peso para que aprenda más y se ajuste más? ¿Cuál de todas esas funciones lineales que tengo en el camino? Entonces PyTorch, aquí estamos haciendo lo mismo, descargando el dataset, estamos armando nuestra red neuronal aquí en Model con el sequential, pero ahora vamos a utilizar una función de error, ¿verdad? El loss function. ¿Y qué loss function utilizamos nosotros? Cross entropía, ¿verdad? Aquí, al poner NN, tiene ya una función de cross entropy loss. Entonces, ¿qué estamos haciendo nosotros? Cogiendo nuestra data, las imágenes y las etiquetas, las estamos cargando en el train loader, le estamos haciendo una integración al train loader. Aquí estamos haciendo el split de las imágenes y aquí le estoy haciendo en una sola línea, ya le estoy haciendo el feed forward, en una sola línea. ¿Por qué? Porque aquí arriba yo ya definí mi modelo y ya definí la arquitectura de mi modelo, ¿verdad? Entonces aquí yo le estoy diciendo a las imágenes, pásalas por el modelo. Y las imágenes ya estaban separadas en batch porque ya las tenía en el train loader, ¿verdad? Entonces, es decir, ya me creó las imágenes en un batch de 64 y le estoy diciendo pasa por la imagen, por el modelo. Pasa la primera imagen por el modelo, pasa la segunda imagen por el modelo, tercero, cuarto, así hasta 64. Y también estoy definiendo una función de error que va a ser criterio, que la definí aquí arriba, que va a ser mi cross entropía de lo que salió como resultado de mi modelo comparado con las etiquetas que yo tenía en las imágenes. ¿Ok?
Y ahí calculo el error. Aquí estoy haciendo lo mismo, pero aquí ya le estoy poniendo el softmax. Anteriormente no le había puesto el softmax para comparar los resultados. Y listo. Aquí vimos un ejemplo que lo puedes revisar de autogradiente, que PyTorch tiene la función de que tú ya no calcules estos gradientes, ¿verdad? Los gradientes que eran los cambios que hubieron en el camino, ¿verdad? Porque si queremos ver en qué afectó el W a mi resultado final, ¿cómo yo lo puedo ver? Porque yo sé que este W afectó a este cambio, fue afectando. Entonces veíamos que Python tenía una función autogradiente que cuando tú lo activabas te iba almacenando todos los cambios. Entonces tú podías ir para adelante y para atrás. Pero en general, pueden ver estos ejemplos que están ahí en el cuaderno, pero en general lo que vamos a utilizar con el autogradiente es decirle automáticamente calcúlame los gradientes que voy a utilizar para actualizar mi error. ¿Ok? Eso. Aquí estamos creando nuestro modelo, estamos definiendo una función de error que era NLLLOS. Arriba ¿cuál estamos utilizando arriba? La cross-entropía. El NLLOS es el non-logarithmic algo, no me acuerdo cuál era. Pero bueno, es otra función de error. Así como teníamos la cross-entropía, el NLLLOS es otra función, ¿ok? Que es la non-logarithmic. Si alguien lo puede buscar mejor, la estoy definiendo aquí. Entonces, ¿qué cojo? Mis imágenes las paso por el iterador de mi train loader. Las imágenes les hago el split. Las imágenes las paso por el modelo y lo estoy aplicando esta función de error al resultado de mi modelo, es decir, la probabilidad, porque tengo un log softmax comparado con la etiqueta que tengo. ¿Okay? Calculo ese error. Aquí lo mismo, aquí estoy haciendo exactamente lo mismo, pero aquí lo que estoy haciendo es ahora estoy imprimiendo los pesos del gradiente y aquí le estoy haciendo a la pérdida, hacerle un back propagation. ¿Ok? Con un backward yo ya hago un back propagation. Y como ejemplo se lo estoy haciendo a loss para ver que los valores no son los mismos. Es decir, que yo antes de hacer el entrenamiento no tenía un gradiente y luego de hacer el back propagation me calculó estos valores. Entonces ya estoy calculando el gradiente en que afectaron esos pesos a mi error final. ¿Okay? Entonces si ponemos ya todo eso en un algoritmo completo, ¿qué es lo que hacemos? Primero, hay un módulo que se llamaba Optim, que es optimización, porque también necesitamos una función de optimización. La función de optimización que habían visto, ¿cuál era? La que habíamos visto no era la Adam, era la gradiente descendiente, ¿ya? Pero también hay la Adam, ¿ok? Aquí tenemos la gradiente descendiente estocástica, que es una, pero como tú dices, hay otra que se llama Adam, que es muy utilizada, porque creo que Adam ya incorpora un poco el momentum, que es lo que vimos en la parte teórica. Y bueno, entonces, aquí lo que estamos haciendo, estoy definiendo un optimizador, le puedo haber puesto cualquier nombre porque es una variable, donde estoy llamando al módulo Optim, que el módulo Optim, si se van al manual, van a ver que tiene muchos tipos de optimizadores, no solamente el gradiente descendiente. La intención es que ustedes vayan probando los diferentes optimizadores. Prueben qué tal les va con el Adam, prueben qué tal les va con el gradiente descendiente, prueben con los otros que hay, para que vayan aprendiendo a partir de la experiencia. Entonces aquí el gradiente descendiente, acuérdense que tenía un parámetro, que ¿cuál era el parámetro? El learning rate, la tasa de aprendizaje, porque el gradiente descendiente multiplicaba esa tasa de aprendizaje, que era la capacidad de aprender para llegar al error mínimo. Y el gradiente descendiente, ¿a quién se lo voy a ejecutar? A los parámetros de mi modelo. Los parámetros de mi modelo, ¿quiénes eran? Los pesos y el BIRS. Entonces, aquí lo que estamos haciendo es cogiendo las imágenes, haciéndole un resize, hacemos el feed forward, ¿verdad? Mandamos las imágenes por el modelo, le aplicamos el criterium, que era el NNLOS, y le hacemos un backward propagation. Y vemos
que los valores son distintos. Aquí estamos ya optimizando, es decir, ya estamos aplicándole el gradiente descendiente y vemos cómo los pesos se actualizan. Este sería el peso final después de una época. Y aquí ya lo estamos haciendo lo mismo con 5 épocas. Estamos mandando 5 épocas y aplicando exactamente lo mismo. Y lo que podemos ver aquí es que el error se va disminuyendo. Hicimos exactamente lo mismo. Metimos las imágenes en el modelo, creamos un optimizador, que al optimizador le ponemos 0 gradiente. ¿Por qué? Porque el gradiente se va acumulando siempre. Entonces, como nosotros tenemos varias épocas, nosotros no queremos acumular el gradiente de la primera época y que ese gradiente se traslade a la segunda época y a la tercera, sino que ese gradiente empiece de 0 en cada época. Porque si yo pasé por las imágenes, va a calcular un gradiente de mi primer batch, pero yo no quiero que ese gradiente afecte a mi segundo batch, sino que sea un aprendizaje automático desde 0, porque ya tiene los pesos actualizados del gradiente anterior, del batch anterior. Entonces, por eso es que le pongo 0 gradiente aquí. Digo, ¿sabes qué? Quédate en 0 y ahora sí ejecuta todo. Meto el modelo, el criterio de error, le hago backward, optimizo, actualizo los pesos. ¿Ok? Con el gradiente. Ahora el gradiente de nuevo lo vuelvo a hacer en mi siguiente época y hago lo mismo. Entonces, si vemos, el error de entrenamiento va bajando. Teníamos un error de 0.89, en el segundo de 0.79, 0.49, 0.41 y bajamos a un error de 0.38. Si le dejamos más épocas, el error puede bajar más. Y si ahora graficamos, le mandamos este numerito, vemos que nos da una mayor probabilidad que es 7, pero igual nos da una pequeña probabilidad de que es un 9, quizás sí tiene un parecido a 9. Para nosotros quizás tiene un parecido a 1, pero para el algoritmo, según lo que aprendió, quizás la probabilidad de 1 es muy baja. Entonces, ese sería el resultado ya de una red neuronal con estos números. Y aquí hicimos exactamente lo mismo. Hasta aquí lo voy a pasar rápido porque hicimos exactamente lo mismo, pero con un dataset que se llama Fashion MNIST, que es detectar qué tipo de prenda es. Hicimos exactamente lo mismo. Aquí miren, las imágenes van a ser de este tipo. Construimos nuestra red neuronal, la entrenamos y ¿cuál fue el resultado? Que le mandamos esta imagen y nos dio que era una t-shirt. Okay. Si le mandamos otra imagen, tenemos la opción de que nos diga bag, shirt, sandal, dress, pullover, etc. Y en Inference and Validation, lo que en realidad hicimos aquí en la última clase fue que actualmente nosotros que estamos viendo en el anterior, solamente el error de entrenamiento. Pero el error de entrenamiento no nos lo dice todo. El error de entrenamiento nos dice que también se ajustó nuestro modelo a los datos que le mandamos para entrenar. Pero no nos dice cómo va a funcionar en el mundo real. Entonces, ¿qué necesitamos nosotros? Un dataset de validación. Dataset de entrenamiento nos permite ajustar los datos a nuestro entrenamiento, pero nosotros queremos que generalicen, no que se ajusten tanto. Entonces necesitamos un dataset de validación que nos permita ver si estamos en overfitting o en underfitting. ¿Okay? Entonces, aquí un poco lo mismo, la única diferencia es que el de validación, ¿qué no tiene? ¿Cuál es la diferencia de, si nos damos cuenta en este algoritmo? Yo estoy haciendo aquí lo mismo. Definiendo el optimizador, haciendo mis épocas, todo, paso las imágenes por el modelo, calculo la pérdida, le hago el backward propagation, optimizo, es decir, calculo los W y los actualizo. Y aquí hago exactamente lo mismo, pero ahora ¿con quién? Con mi dataset de test. ¿Pero qué no le estoy haciendo? El backpropagation, porque yo no necesito el backpropagation. El backpropagation solamente es para actualizar los pesos. Es decir, le paso mi dataset de entrenamiento, calcula todo eso, actualiza los pesos, y ahora ¿qué estoy haciendo? Le mando un batch de validación. Pero el batch de validación solamente quiero que haga una pasada por los pesos ya actualizados, compare el error y me muestre qué error tuvo. Ahora viene el segundo batch de entrenamiento, lo paso, calcula la probabilidad, se actualizan los pesos y ahora le vuelvo a pasar otro batch de validación que compare esos pesos actualizados. ¿Para qué? Para comparar en cada batch
qué tanto mejora el error de entrenamiento y el error de validación. Pero en la validación no necesito hacer un backpropagation, ¿verdad? Solamente por cómo se ajustó la red, pasarle un ejemplo para ver qué tan bien le fue. Y tampoco necesito los gradientes descendientes. Entonces aquí le pongo el no grad para que no utilice esos gradientes. No actualice esos gradientes porque no los necesito. Y por ejemplo, en este caso de aquí, podemos ver que tenemos nuestro error de entrenamiento, va bajando, y el de validación también. En la cura sí nos puede dar una guía, pero nos estamos dando cuenta que se está ajustando muchísimo al entrenamiento, ¿okay? Y puede haber algo de underfitting. De hecho tiene underfitting. Y si hacíamos, digo underfitting, overfitting. Ya. Teníamos el overfitting y el gráfico era este de aquí. ¿Verdad? ¿Y cómo nos damos cuenta que tiene overfitting? Porque vemos que el error de entrenamiento sigue bajando, pero el de validación bajó y a un momento se mantuvo o comienza a subir, ¿verdad? Entonces quiere decir que mientras más épocas le mandemos, o mientras más profunda sea nuestra red, está aprendiendo demasiado en nuestro dataset de entrenamiento y la función se está volviendo tan exacta que se está ajustando. Es decir, si tengo un puntito aquí, está creando una función que lo encierra exactamente igual. Y entonces cuando venga con un dataset nuevo, esa función no me va a servir, ¿okay? Porque ese dato no está quizás exactamente en ese punto donde estaba el otro. Entonces nos damos cuenta con este grafo. ¿Y cuál era la solución para eso? Regularización. Una forma de regularizar era drop out, que era ir eliminando aleatoriamente neuronas de nuestra red neuronal con una probabilidad que tú se la definías. Entonces aquí lo que estamos utilizando es dropout. De hecho veíamos que dropout también es está dentro del módulo NN. Solamente lo defines como nn.dropout y le defines una probabilidad. Le digo la probabilidad de 0.2, quiere decir la probabilidad de cada neurona de ser eliminada de esa capa. Y aquí estamos haciendo el entrenamiento y podemos ver que el test loss se acercó mucho más al training loss, ¿verdad? Está mucho más cerca. 384, 0388. ¿Okay? Entonces, reducimos el error. En el accuracy puede que bajemos un poco, ¿ok? Pero reducimos el error. Y eso, y calculamos el gráfico y ya está. Y terminamos, eso fue lo que vimos la semana pasada. La semana pasada también vimos el cuaderno de guardar y cargar modelos. Eso ya no lo voy a explicar el día de hoy porque más que todo nos interesa que el día de hoy ahorita ustedes cojan un dataset propio. Pueden ser imágenes, pueden no ser imágenes. Recuerden que aquí estamos haciendo un split en las imágenes. Entonces las estamos tratando como que si no fueran imágenes, sino que como que fueran un vector de datos. Hagan lo mismo con sus datos y entre todos ayudarnos a ver qué resultado les sale. Entonces la clave del internet, aquí algunos ya están conectados, y la clave de Saturdays ya se las doy. Es Saturdays 2020. Entonces, hoy día es un poco eso, empezar con la parte de práctica. 2020. Se nos pasamos por email. No están en el email. No, están en un email, pero te los puedo pasar ahorita en un email. ¿Cómo se llama el email? En el Slack no pasamos archivos, en el Slack es más como para comunicarnos entre nosotros. Los archivos los estamos pasando
por el e-learning y lo único que estamos pasando por el email es esto de aquí. Más que todo porque esto no forma parte de la... En realidad la parte práctica era la parte de FastSight y la parte de Machine Learning. Pero aquí dijimos, ok, había chicos que nos preguntaban, ¿podemos ver un framework para programar desde cero la red neuronal? Entonces por eso estamos dando esto adicional y lo pasamos por correo. Pero es la única información, de ahí ya no vamos a pasar más porque ya en ese, si ven en esa carpeta, ya tienen redes convolucionales, tienen redes recurrentes, tienen redes GANs, entonces esa carpeta es lo que vamos a utilizar. El mail es el 18 de noviembre, a las 8:13. Hay un link de un Google Drive. Y ahí está mi Ya, ese. Muchas gracias. Entonces ahorita los que puedan, métanse a Kaggle, descarguen un dataset. O si alguien tiene un propio proyecto, para ver eso ahí. Y otra cosa que quería es los que tengan idea de proyectos para conversar ahora. Porque a veces entre semanas se me hace, tú me mandaste un mensaje, ¿verdad? Se me hace medio difícil, entonces para ir conversando ahorita la idea de proyectos, para también ver cómo nos vamos adelantando y poder trabajar en eso. ¿Okay? Ya digo que ya llegó la comida. Hice el año, resultado. Sí, que hizo la fotografía. ¿Qué tipo? Yo tenía que subir un ¿cómo? Sí, la principal. Y la otra es un Bedrock. ¿Cómo? Hay otra bastante super PC y la otra es un super PC. Ah, la por eso es que copiar toda la carpeta. Copia todo mejor. Tenía un pingüinito bien. Ajá, ¿también te pasa? Sí. Era una página. No, pero eso vino, era grabando ese pingüinito yo. También que se me sacó.
si de verdad es que lo digo yo. No, yo soy programador. Pero ese programa no. También comencé a volar. Hay un framework ¿Eres mamador de ¿Y yo? muy bueno. Y la ventaja de este framework es que solo yo puedo tranquila para poner dos. De nada. No, es por el que me da por Hay un montón de probabilidades. Mira, es por esto. Depende. O sea, eso es también para mí. Pero según el mercado no lo por ejemplo, si la parte económica, la mayor parte por ejemplo, para la publicación. Android se agrega, pero lo exportas también. Yo estaba pagando Java para iOS es fijo. De ahí, aquí había opción de construcción, test, y por eso es que no puedo subir solo quería abrir el y aquí te compartes el link y en el link lo puedes subir pero ya no estoy en la